el objeto, el sentido de la convocatoria de la rueda de prensa está unido al hecho de que este miércoles 25 de mayo se ha aprobado por parte del Consejo de Gobierno el proyecto de ley de accesibilidad universal de La Rioja, proyecto de ley que está unido, está asociado al acuerdo de gobierno y que formaba parte del marco normativo a desarrollar en la presente legislatura. El proyecto que se ha aprobado y que ahora se remitirá al Parlamento, en concreto ayer se remitió al Parlamento de La Rioja para su tramitación, es una iniciativa legislativa que lleva ya un año y 4 meses, por ser exactos, en tramitación al objeto de conseguir el máximo consenso entre las entidades sociales y, lógicamente, trasladarlo a la Administración sobre lo que es la accesibilidad universal, ¿no? Señalar la accesibilidad universal es un concepto, disculpen, es un concepto que viene a intentar dar un principio, conseguir un principio de igualdad en las personas con discapacidad, si bien yo creo que todos pues podemos yo creo que establecer o señalar que en algún momento de la vida o en general pues presentamos una limitación, una discapacidad que nos hace tributarios, nos hace susceptibles de requerir, ¿no?, una medidas que faciliten esa accesibilidad, ¿no? Un bebé, lógicamente, pues para sus desplazamientos requiere que el medio de la vía pública o la vivienda sea accesible. Una persona ya en una edad avanzada tiene limitaciones en la movilidad física y aproximadamente, yo creo que por centrar un poco el ámbito más exacto, pues si va dirigido a personas con discapacidad, aproximadamente en nuestra comunidad nos encontramos con una cifra de 20.200 personas que tienen el reconocimiento de la discapacidad, a las cuales habría que añadir un porcentaje importante de las aproximadamente 65.000 personas que son mayores de 65 años, especialmente de ese segmento de población, las personas que tienen más de 80-85 años, que en la evolución de su vida van presentando limitaciones tanto físicas como a veces cognitivas o también sensoriales, es decir, limitaciones a la movilidad física, limitaciones al acceso a la comunicación o al conocimiento, o limitaciones por sus sentidos pues en la vista o en la audición, ¿no? Esta ley de accesibilidad es una ley que se podría denominar de segunda generación. Hay pocas comunidades autónomas que han desarrollado esa legislación porque viene a superar un concepto que lleva ya aproximadamente unos 30 años, desde la década de los años 90, en la que se identificaba la accesibilidad con el concepto de supresión de barreras arquitectónicas, ¿no? Todos hemos visto cómo las ciudades en concreto, sobre todo, quizás las ciudades o los municipios han ido eliminando barreras arquitectónicas para el desplazamiento no solo de personas, por ejemplo, con silla de ruedas, que es quizás la imagen más gráfica, sino también pues la posibilidad de su movilidad física a través de supresión de bordillos o adecuación de los itinerarios a la posibilidad de esa movilidad accesible, ¿no? Esa normativa de los años 90, que es la vigente básicamente en todas las comunidades autónomas, está empezando a ser sustituida en alguna comunidad, y La Rioja vamos a ser posiblemente una de las comunidades más avanzadas en este ámbito, por el concepto que es la accesibilidad universal, ¿no?, que está unido también a otro término que es el diseño universal. La accesibilidad universal es el intento por parte, en este caso, de las administraciones públicas, también a veces también hay otros agentes o actores que intervienen en el mismo, de conseguir que no solo lo que comentábamos de haya itinerarios
accesibles o que las viviendas puedan ser adecuadas a las personas con limitaciones físicas, sino también que los productos o los servicios o el transporte tengan esas posibilidades de ser accesibles y, por tanto, apoyar un concepto que está aprobado por Naciones Unidas en el año 2006 en la Convención de Personas con Discapacidad, de hacer una sociedad libre de barreras y accesible a todos los ciudadanos. Por lo tanto, el que en un juicio haya un facilitador o un intérprete en lenguaje de signos, como nos acompaña en este acto, en esta rueda de prensa, o la posibilidad de conseguir que determinados productos tengan una identificación que permita a la persona que va a ser usuario del mismo este derecho, ¿no? Esta accesibilidad, este conocimiento, forma parte de ese concepto de accesibilidad universal. Por lo tanto, consideramos que hacemos una comunidad más avanzada socialmente, que intentamos no dejar atrás a personas que tienen limitaciones tanto físicas como en sus sentidos, como en su capacidad de conocimiento, y mediante esta ley intentaremos dar esa respuesta al mismo, respuesta a la cual también hay que señalar han participado entidades sociales que nos han manifestado sus aportaciones, sus alegaciones, y se ha alcanzado un texto acordado con las distintas entidades y sus representantes en el ámbito de la discapacidad y las personas mayores. Buenos días, gracias, consejero. Mi papel en este acto es sobre todo explicar un poco de manera más concreta el contenido de la ley. Es una exposición más técnica. La Ley de Accesibilidad de La Rioja, la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja, tiene por objeto garantizar a todas las personas en la comunidad autónoma la igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad universal. Tiene también como objeto favorecer la autonomía de las personas, garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad y, por último, eliminar las barreras que dificulten el acceso a los bienes y servicios. Como principios inspiradores de la ley, podemos señalar el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la libertad de tomar las propias decisiones, la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la accesibilidad universal, por supuesto, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Es importante destacar los titulares de los derechos a quien va dirigido en concreto esta ley. Los titulares de los derechos reconocidos en esta ley son todas las personas de la comunidad autónoma, todas. Pero es verdad que de una manera específica las personas con discapacidad. Este colectivo, al interactuar con las distintas barreras físicas y cognitivas, se pueden encontrar con problemas que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. De ahí que se haga una mención expresa al mismo. Concretando un dato que ha manifestado y que ha comentado ya el consejero, en concreto en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a fecha actual, hay un total de 20.214 personas con un reconocimiento de grado de discapacidad de más de un 33%. En concreto, además, dentro de esas 20.214, 10.763 son hombres y 9.451 son mujeres. En la norma se indica expresamente que quedarán sometidas a la misma las entidades públicas, las privadas y las personas individuales en las actuaciones llevadas a cabo en esta Comunidad Autónoma de La Rioja en materias tan diferentes como espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificaciones, instalaciones, escuelas, viviendas, espacios médicos y lugares de trabajo, así como espacios públicos naturales. Además, transportes, telecomunicaciones y sociedad de la información, bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones, actividades y centros sociales, deportivos, culturales y de ocio, y espacios y entidades privadas que presten un servicio público. Concretando un poco más las medidas que en cada uno de estos ámbitos se recogen en la ley,
quiero mencionaros. En lo que se refiere a la accesibilidad en espacios públicos urbanizados, las vías públicas, los parques y jardines, calles o rutas peatonales y demás espacios habrán de ser proyectados, construidos y también restaurados, mantenidos, utilizados y reurbanizados de forma que resulten accesibles para todas las personas. Se establece la obligación de reserva en todas las zonas destinadas a aparcamientos de plazas para personas con discapacidad de 1 a cada 33 plazas o fracción. Todo el mobiliario urbano habrá de ser accesible, se diseñará y localizará de forma que no suponga un obstáculo para la circulación de las personas y debe permitir además ser usado con la máxima comodidad. En lo que se refiere a la accesibilidad en los edificios, la ley prevé que todos los edificios públicos o privados destinados a uso público se proyectarán y se construirán de forma que se garantice la accesibilidad a los mismos en todo momento, también cuando se reformen o se amplíen. Se prevé además la reserva de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en las zonas que dan servicio a estos edificios de uso público. Cabría destacar además en esta norma la previsión de reserva de un 5% del total de las viviendas previstas en los programas anuales de promoción pública para personas con discapacidad, así como en los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construya, promueva o subvencione por administración pública, y en las promociones privadas de viviendas protegidas en los términos que se establezca reglamentariamente. Hay también previsiones de accesibilidad en lo que se refiere al transporte público. En este aspecto concreto, todos los transportes públicos que sean competencia tanto de la Administración autonómica como local de La Rioja deben garantizar que el acceso y la utilización se pueda realizar de forma segura por cualquier persona, debiendo además ofrecer la información sobre su uso y normativa en lectura fácil, comprensible para todas las personas. Aquí sí que quiero mencionar el hecho de que en esta ley se recoge ya una novedad que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Es la primera vez que en una normativa autonómica se recoge esta accesibilidad concreto y además la comunidad autónoma de La Rioja es pionera en este sentido porque es de las primeras que se incluye dentro del término de accesibilidad universal la accesibilidad cognitiva. Se prevé además una adaptación de las infraestructuras y del material móvil, debiendo la Consejería competente en materia de transporte de la Comunidad Autónoma elaborar y mantener al efecto un plan de implantación progresiva de accesibilidad de los transportes públicos. Respecto a las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, se incluye además una previsión específica para el colectivo de niños y niñas y adolescentes con cáncer, a los que se concederá con carácter revisable la tarjeta provisional de estacionamiento desde el momento mismo del diagnóstico de la enfermedad. Otro aspecto importante que aborda este texto es la accesibilidad en los sistemas de comunicación. Hoy en día las nuevas tecnologías avanzan muy rápido. Nos permiten comunicarnos y obtener información de forma inmediata, pero a veces, y precisamente esta velocidad a la que avanzan, supone un problema, ya que hay personas que pueden quedarse atrás por no poder seguir esta velocidad, repito, si no se les dota de apoyos y garantías de accesibilidad. Hay previsiones al respecto también en esta norma. La ley establece que la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá la supresión de esas barreras en la comunicación y establecerá además mecanismos de alternativas técnicas y humanas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población y en todos los ámbitos. En este sentido, se fomentará la presencia de intérpretes en lengua de signos. Hoy, como ha comentado el consejero, tenemos aquí también una intérprete, y se empleará el sistema de lectura fácil, dando un paso más allá al establecer también que se deberá potenciar la formación en lengua de signos y de expertos de accesibilidad cognitiva, promoviendo además la existencia en las distintas administraciones públicas de este personal especializado. Se recoge también que el símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras y obstáculos físicos o sensoriales, será obligatorio en los edificios y locales de uso o asistencia de público y en los medios de transporte de servicio público de viajeros, cuando se cumplan las previsiones de accesibilidad previstas en esta norma.
todos los bienes y servicios que se pongan a disposición del público, tanto en el sector privado como en el sector público, así como las actividades y transacciones consiguientes, deberán ser acordes al principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, evitando discriminaciones de cualquier tipo y garantizándose el derecho a una atención personalizada a las personas. La ley prevé también situaciones de relaciones con las administraciones públicas. En esta ley se extiende la accesibilidad universal a estas relaciones y así se prevé que se debe prever la formación para que el personal de atención al público de los servicios que ofrecen tengan los conocimientos adecuados para dirigirse a las personas con discapacidad y darles apoyo. En cuanto a la accesibilidad a actividades culturales, deportivas y de ocio, se trata de ámbitos también fundamentales en nuestra vida diaria, en los que todas las personas tenemos que tener la oportunidad de disfrutar o participar para alcanzar la verdadera condición de persona partícipe e incluida en la sociedad. Así, en todas las actividades culturales, deportivas y de ocio, tiempo libre y actos públicos de esta naturaleza, tienen que garantizarse de forma progresiva las suficientes condiciones de accesibilidad para que todas las personas que puedan comprenderlos puedan comprenderlos y participar. Y desde la Administración de la Comunidad Autónoma se deben desarrollar planes de accesibilidad a nivel deportivo y cultural, planes que deberán estar determinados en la oferta de servicios y deberán establecer y recogerse los medios de apoyo concretos para las personas con discapacidad. La determinación y el establecimiento de las medidas de accesibilidad no puede concebirse como algo puntual. Va a requerir de la elaboración de planes de accesibilidad, garantizando en este proceso la participación de la ciudadanía en su creación y debiendo someterse a las oportunas revisiones y modificaciones y al principio de publicidad. Pero también de planes de mantenimiento y medidas de revisión que garanticen el cumplimiento de las mismas o a lo largo del tiempo y que esas condiciones no disminuyan ni desaparezcan. El Gobierno de La Rioja destinará en sus presupuestos anuales una partida para la inversión directa en la eliminación de barreras en sus edificios de uso público y las consejerías incluirán en las memorias de cada año las actuaciones que tienen que hacer o que van a tener previsto hacer en cumplimiento de esta ley. En este ámbito tenemos, por un lado, la obligación que prevé la ley para que la Comunidad Autónoma de La Rioja promueva estas medidas de apoyo y medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, encaminadas, como ya he mencionado, a la supresión de cualquier tipo de barreras a la accesibilidad universal, preveyendo incluso el que se destinarán recursos económicos para la creación de ese fondo de accesibilidad. Y, por otro lado, también se establece como obligación para la Comunidad Autónoma de La Rioja promover la sensibilización de la ciudadanía en materia de accesibilidad, fomentando además este concepto como valor social y universal. Para el cumplimiento de tales fines, se deben llevar a cabo campañas educativas dirigidas a todo tipo de colectivos, empresarios, proyectistas, diseñadores y estudiantes, velándose porque en los planes de estudio de enseñanzas técnicas y universitarias y formación profesional se incorporen los contenidos relacionados con la accesibilidad y el diseño universal y orientadas a difundir no solo las necesidades de las personas con discapacidad, sino también sus capacidades. Por último, me gustaría destacar de este texto jurídico la creación de un Consejo de Accesibilidad como órgano colegiado de participación de las distintas consejerías con competencia en materia de urbanismo, transporte, cultura, vivienda, nuevas tecnologías y comunicaciones, entre otras, pero también por representantes de las corporaciones locales, de entidades públicas y privadas con interés en la materia, de las asociaciones y colegios profesionales y de la entidad CERMI en representación de las personas con discapacidad. Entre las funciones que le atribuye la norma a este Consejo, además de la de asesorar al Gobierno en esta materia de accesibilidad, es la de debemos resaltar que tendrá la de fomentar las actuaciones y evaluar el grado de cumplimiento de la ley y de los avances logrados. Para finalizar, quiero mencionar que esta ley prevé mecanismos de participación para garantizar la consulta previa a entidades o colectivos de personas que no están representados en ese Consejo de Accesibilidad al que me acabo de referir en relación a las actuaciones o medidas que afecten a sectores concretos mediante grupos de trabajo, audiencias previas u otros mecanismos. Muchas gracias.